Buenas tardes a todos. Lo primero, como ha dicho también Inma, agradecer, pues, en este caso a Álvaro que contactó conmigo, que me metió en este lío, y agradecer al Ateneo y al Foro y obviamente a Free que me hayáis invitado a estar esta tarde con vosotros. Yo voy a intentar dar una visión un poco, la charla se titula, como veis, Jóvenes y Salud, aquí lo he puesto más grande, y luego utilizamos bien los medicamentos. Cuando pusimos el título de la charla, yo pensaba, ese de utilizamos, ese meterme a mí en los jóvenes ya no toca, porque por mucho que ampliemos el intervalo de jóvenes, yo ya no entro en esa categoría. Pero sí quería un poco hacer que, aunque la charla fuera más dirigida a unos jóvenes, es un problema que tenemos todos, es algo que tenemos que reflexionar todos, tengamos la edad que tengamos. Entonces, si utilizamos bien los medicamentos, nos sirve para todos. Entonces, voy a empezar dando un pequeño repasito a la historia para situarnos, dónde están los medicamentos, qué papel han tenido los medicamentos a lo largo de la historia, porque creo que es importante que la historia nos sitúa, y aunque sea muy poquito, sí quería comentar algo. ¿Por qué? Pues porque los medicamentos se han convertido en algo totalmente cotidiano en nuestra vida. Todos, absolutamente todos los que estamos aquí, estoy segura que en vuestras casas tenéis algún medicamento. Y muchos medicamentos, ¿no? Todos tenemos botiquines, todos usamos medicamentos, y es algo totalmente cotidiano en nuestra vida. Y realmente, desde que el hombre apareció en la Tierra, la historia de los fármacos ha ido muy ligada a la historia del hombre. ¿Por qué? Pues porque el hombre siempre ha intentado buscar remedio a sus males y remedio en su entorno. Entonces, desde las culturas más primitivas, donde se buscaba esos remedios en el entorno natural, que era lo que tenía, y muchas veces se mezclaba con ritos más o menos mágicos, y que no se sabía muy bien qué era lo que estaba curando al pobre enfermo, hasta las culturas clásicas, donde ya se hace una farmacología más científica, más técnica, ya se empiezan a conocer bien las plantas, ya se saben y se identifican unas y otras, y se sabe que esto ha servido para esto o para aquello, hasta la cultura moderna, donde ya realmente pues tenemos perfectamente definidos los principios activos, tiene una estructura química definida, y entonces pues realmente estamos conociendo mucho más lo que estamos utilizando. Como os decía, yo como farmacóloga no puedo dejar de hablar del origen natural de muchísimos productos. Las plantas fundamentalmente han sido y siguen siendo fuente de muchísimos principios activos. Ahora, por ejemplo, la riqueza de las plantas que hay en el mar, de toda esta parte, son estructuras muy novedosas, muy diferentes a las terrestres. Entonces, ahí tenemos pues principios activos importantísimos, como la digoxina, o supongo que el papel somnífero nos sonará, pues el opio y todos los derivados que se han sacado de él, etc. Pero realmente sí quería solo señalar algunos hitos para hacernos reflexionar, pero podía haber escogido estos como otros muchos, porque hay un montón de cosas importantes o de fármacos importantes que han ido marcando nuestra vida. Fijaros, ya en el siglo XIX estaban las vacunas, empezaron a utilizarse las vacunas. Realmente empezaron a utilizarse a finales del 18, apareció la primera vacuna. Para nosotros, todos nosotros estamos vacunados, nuestros hijos todos han tenido los calendarios de vacunación, vosotros, la gente joven, habéis tenido vuestros calendarios de vacunación. Para nosotros las vacunas son totalmente, forman parte de nuestra cultura social. O, por ejemplo, el tema de los anestésicos. Imaginaros lo que ha podido avanzar la cirugía, que está avanzadísima ahora, gracias al avance también de los anestésicos. O sea, en la posibilidad de tener al enfermo en una situación en la que le puedes intervenir sin que sienta dolor, sin que se mueva, sin que haya... Eso ha hecho que avance muchísimo la cirugía también. Entonces, pues darnos ese toque de decir, ostras, es verdad, pues los anestésicos son muy importantes. Y ahora yo creo que ninguno de nosotros iríamos al dentista a decir, sáquenme una muela pero no me ponga nada. No. ¿Por qué? Porque sabemos que eso nos ayuda, nos protege y nos va bien, obviamente.
El siglo XX, si pudiéramos llamarlo siglo de algo, yo creo que sería el siglo de los medicamentos. En el siglo XX se descubrieron y se empezaron a utilizar muchísimos medicamentos. He puesto aquí un anuncio de la época de la famosa aspirina, el ácido acetilsalicílico, pero podía haber señalado ese y otros muchos principios activos que se han ido descubriendo a lo largo del siglo XX. Un hito súper importante es el tema del descubrimiento de los antibióticos. Todos nosotros hemos nacido ya en la era de los antibióticos. Todos hemos tenido la posibilidad de, si teníamos una infección, utilizar un antibiótico para curarla. Entonces, a veces no llegamos a apreciar lo importante que ha sido el descubrimiento de los antibióticos. De hecho, ahora luego os mostraré una diapositiva con una portada de un periódico estadounidense de la época en la que empezaron a utilizarse los antibióticos. Y luego, pues, algo también un hito muy importante, el tema de la aparición y la utilización de los anticonceptivos orales. Se descubrieron y empezaron a utilizarse en los años 50, 60, y obviamente pues eso ha marcado un cambio en nuestra sociedad importante y especialmente pues afecta más a las mujeres. A los hombres, pero creo que nos afecta a todos y realmente, bueno, pues es otro hito de los que quería marcar. Más cerca del final del siglo XX tenemos todas las quimioterapias antineoplásicas que, aunque por desgracia algunas de ellas siguen teniendo muchos efectos secundarios, se han mejorado muchísimo, hemos logrado prolongar la vida y con calidad de muchos enfermos que están sufriendo este terrible mal que es todo tipo de cánceres. Queda mucho por hacer, obviamente, pero se ha mejorado y se ha avanzado muchísimo. O bien ya ahora los biofármacos, estos biofármacos que tenemos por todas partes y que realmente también son muy importantes. ¿Qué nos deparará el siglo XXI, el siglo en el que ya estamos? Pues obviamente ya estamos utilizando terapias celulares, ya estamos utilizando subproductos y subfracciones de células para curar, ya estamos manipulando eso, pero además células adultas, no estoy hablando estoy hablando de las células mesenquimales adultas que pueden utilizarse muchas de las cosas que ellas generan para terapias, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues es un recorrido muy rápido el que he hecho, pero sí quería haceros ver un poco cómo los tenemos introducidos en la cotidianidad de nuestra vida, todo lo que son los medicamentos. Si yo devuelvo, parece que vaya a empezar. Si yo os pidiera a vosotros que definierais qué es un medicamento, pues un medicamento, Álvaro no se lo voy a preguntar para no ponerlo en un brete, por si acaso, es toda sustancia química, una definición muy general, toda sustancia química utilizada en el tratamiento. Pensad vosotros algún medicamento que sepáis que se utiliza para tratar alguna enfermedad. Pensad, no voy a preguntar porque me sabe mal, pero pensad a mí. Para curar, fijaros que hay muchos medicamentos que sirven para tratar, pero no curan. Por ejemplo, nosotros utilizamos un antihipertensivo y el antihipertensivo no cura el problema de presión arterial, que en sí mismo no es una enfermedad, es más bien un factor de riesgo, pero no cura. En el momento que el paciente deja de tomarse antihipertensivo, la presión arterial, pero sí que trata el problema, sí que lo mantiene al paciente en unos niveles que interesan. Sin embargo, sí que hay otros fármacos que curan, y por poner uno por excelencia, los antibióticos. Antibióticos, una persona tiene una infección, se elige el antibiótico adecuado para esa infección y cura. Y como os decía, en esta diapositiva os he puesto, creo que sí que se ve, esto es una hoja de prensa de los años finales de la Segunda Guerra Mundial. Fijaros cómo promocionaban la penicilina. La penicilina se descubrió en los años 30, pero costó mucho sintetizarla, volverla a poder hacer que fuera factible para utilizarla en pacientes y tal. Y en ese momento, fijaros, empezaba en nada la Segunda Guerra Mundial y se guardó el conocimiento porque era un arma de guerra. Pensar la cantidad de soldados que mueren en las guerras, que morían en las guerras por infecciones, una herida se infecta y el soldado no lo podía. Y por eso, fijaros el anuncio que hacían, gracias a la penicilina, él volverá a casa. Es decir, gracias a que tenemos este medicamento, vamos a poderlo salvar y va a poder volver a casa. Con lo cual, pues realmente los antibióticos son los medicamentos de la curación por excelencia.
Pero fijaros que también todo un medicamento es una sustancia química y sirve para la prevención. Si yo os preguntara un medicamento para la prevención, ¿cuál sale rápidamente? Y más después de todo lo que hemos pasado con el COVID. Las vacunas, obviamente. Las vacunas están previniendo el que aparezca una enfermedad. Y nosotros estamos vacunados de muchísimas cosas. Ya no hace falta hablar de las del COVID, que eso a lo mejor hay más controversia, pero vamos, estamos vacunados del tifus, del tétanos, de la difteria, de muchísimas enfermedades. Luego también hay muchos medicamentos o medicamentos que se utilizan para diagnosticar y que han hecho que los diagnósticos sean mejor. Por poner uno muy sencillo, pues una papilla de Vario. Una papilla de Vario que te dan cuando tienen que hacer alguna exploración, pues eso es un medicamento que se está utilizando para diagnosticar. Y por último, también son medicamentos, aquellas sustancias químicamente definidas que se van a utilizar para evitar que aparezca un proceso fisiológico no deseado. Ahí volveríamos a hablar, por ejemplo, como tipo de medicamento, los anticonceptivos orales. Los anticonceptivos orales no están curando ninguna enfermedad. Obviamente, la mujer que toma anticonceptivos orales no tiene ninguna enfermedad, simplemente los está tomando para evitar que aparezca un proceso fisiológico que llevaría, en su caso y en su momento, pues a un embarazo, etc. Con lo cual, están evitando simplemente eso y no es una enfermedad, obviamente. Fijaros que os pregunto yo qué es un medicamento y todos tenemos medicamentos y todos hemos visto las cajas de medicamentos. Fijaros la cantidad de información que tenemos en las cajas habituales de los medicamentos. Empezando porque tenemos el principio activo, el nombre del principio activo, tenemos la vía de administración, la indicación de uso, tenemos también símbolos que nos van a decir si ese medicamento puede influirnos en algún proceso, pues si van a influir que no debes de conducir bajo los efectos de ese medicamento o cualquier otra cuestión así. Obviamente, pues el nombre del medicamento, en este caso he puesto uno comercial, pero da igual, porque lo que quería era que vierais un poco toda la información que nos da y nos da la dosis a la que está, si son comprimidos, qué es la forma farmacéutica, etc. Es decir, tenemos mucha información en la caja y mucha información en los prospectos. Yo no sé si las personas más mayores se acuerdan de los prospectos que había antes en los medicamentos. Es otra de las cosas que se ha cambiado mucho. Los prospectos ahora están mucho más dirigidos a que el paciente los entienda. Están mucho más dirigidos a que el paciente lo lea y entienda lo que pone en el prospecto. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque lo que queremos es que cuanto mejor informado esté un paciente, estamos seguros que el proceso terapéutico va a ir mejor, porque va a tomar parte activa en su propia curación, en las decisiones, etc. Entonces, bueno, pues se han generado prospectos mucho más fáciles, más asequibles para la persona que no es un técnico del medicamento, no es un técnico sanitario. Fijaros, aquí os he puesto un ciclo de medicamento muy resumido, porque solamente he puesto las fases fundamentales, la investigación básica y la investigación preclínica, fundamentales para poder llegar a una molécula que prometa que puede tener algo, que puede ser eficaz, que puede ser segura, y entonces esto ya pasa a investigación clínica, los ensayos clínicos, si los pasa a todos, pasa a ser autorizada, ya comercializarse para la indicación que se estaba trabajando, que se estaba estudiando. Y luego, pues en este proceso de comercialización hay otro proceso posterior que es para toda la vida del fármaco, que es la farmacovigilancia. Todos los profesionales sanitarios estamos obligados a tener un proceso de farmacovigilancia sobre todas las moléculas que se están utilizando. ¿Para qué? Pues para detectar posibles efectos secundarios, reacciones adversas, problemas que no hemos detectado en la fase previa, porque aquí lo está usando ya muchísima más gente que en los procesos anteriores. Todo esto que se dice en un minuto puede llevar como media entre 15 y 20 años de investigación, de desarrollo, etc. Para que pongamos también ese ejercicio lo que cuesta también de tiempo, de dinero, etc., sacar nuevos principios activos. Vamos ya a lo que era la segunda parte. Utilizamos bien los medicamentos. Lo que pasa es que yo sí que quería un poco introducir el tema para que supiéramos todos bien de qué estamos hablando. ¿Hacemos una medicación adecuada o inadecuada? Básicamente podemos dividirla como en tres cosas.
Cuando sobremedicamos, es decir, cuando se usan más medicamentos de los clínicamente necesarios, cuando se inframedica porque se necesita algún medicamento y no se está utilizando, o bien lo que pasa muchas veces, y estoy casi segura que a todos nos ha pasado alguna vez, me incluyo yo también, cuando hacemos una utilización pues no correcta o inapropiada del fármaco, bien porque no se está utilizando el medicamento adecuado para la patología que tiene el paciente, o porque la dosis no es adecuada, o se está utilizando más o menos tiempo del que toca. Ahora veremos algunos matices de este tema. Aquí una cosa muy importante que yo en un foro de debate no podía dejar de decir es que el acceso a medicamentos en un mundo globalizado, lo que hacemos nosotros les influye también al resto del mundo. Es decir, si nosotros no utilizamos bien los medicamentos, los países desarrollados, estamos también influyendo en esa falta de utilización y esa falta de salud que muchas veces tienen los países del sur, los países menos desarrollados. Y la salud, obviamente, es un derecho humano fundamental que está en la base de los derechos humanos. Entonces, pues esa reflexión, ¿por qué os la digo? Pues porque nosotros, los países desarrollados, normalmente el mal uso que hacemos de los medicamentos va sobre todo porque hay un exceso de medicamentos, a veces no novedosos, con pequeños matices que no justifican muchas veces que haya tanto desarrollo de medicamentos, no hay novedades importantes en ese medicamento en concreto, porque hacemos un uso no racional muchas veces del medicamento. Y luego lo que pongo aquí, que son cosas a debatir si queréis después, como se dice, muchas veces se dice que en los países desarrollados vamos como inventando nuevas enfermedades, es decir, estamos convirtiendo cosas que no son enfermedades en patologías que tienen que ser tratadas, y eso muchas veces pues genera problemas. Ahora os pondré un vídeo pequeñito. Sí quería poneros también cuál es la definición que hace la Organización Mundial de la Salud de lo que es hacer un uso racional del medicamento, que es fundamentalmente que los pacientes reciben la medicación adecuada a sus necesidades clínicas, a las dosis adecuadas para ese paciente en concreto, durante el tiempo adecuado y al menor coste posible para él y para la comunidad donde vive. Esto además en nuestro caso, que tenemos una sanidad pública potente y que realmente pues engloba prácticamente toda la medicación, es más importante todavía porque lo que no gastemos mal ahí, estamos quitándolo de otras cosas, y yo creo que en esto hay que tener un poco de compromiso y de conciencia en este sentido. Aquí os voy a poner un vídeo de 2 minutos, que espero que se oiga bien, sobre este tema. El profesor que sale aquí es un profesor ya emérito de farmacología, es una persona muy extrema en sus apreciaciones, pero yo creo que nos puede hacer pensar. No sé si habéis oído hablar de él, es Joan Ramón Laporte. Fue bastante crítico con el tema, por ejemplo, de las vacunas, del COVID y todo eso, pero yo creo que no nos viene mal la reflexión que nos plantean él y otras 2 personas que salen en el vídeo. Son solo 2 minutitos, lo pongo y luego vemos. A ver, espero que se oiga bien. Yo creo que en el tema de acceso a medicamentos hay un doble problema, ¿no? Un problema a nivel de muchos países del mundo donde la gente no tiene acceso a medicamentos esenciales que salvan la vida, y por otro lado un sobreuso de los medicamentos en los países desarrollados. Vamos a poner un ejemplo, algo así como la desnutrición y la obesidad. Tiene las 2 caras de la misma moneda, ¿no? We are very concerned with the medicalization of society as well, to push for medicines when maybe the patient doesn't really need a medicine. That's really the rational use part as well, that sometimes medicine is not the best solution. Se convierte la calvicie en una enfermedad, se convierte la impotencia o disfunción eréctil, la considera enfermedad, pero después el Viagra no es utilizado por la gente mayor, sino por jóvenes de 40 años, y además durante el fin de semana. Es decir, que se convierte el uso de medicamentos en algo frivolizado más que para las enfermedades, es para tratar el malestar, para reclamar, para afrontar el malestar propio de la vida cotidiana, que no es propiamente una enfermedad. Se medicaliza la vida, yo diría que se medicamentaliza la vida, es decir, para cualquier cosa que ocurra en la vida se te propone un medicamento.
Claro, se puede trivializar cualquier cosa para dar cualquier medicamento, pero los medicamentos producen patología importante. En Estados Unidos, y los datos de la Unión Europea indican prácticamente lo mismo, se calcula que los medicamentos son la cuarta causa de muerte detrás del infarto de miocardio, el cáncer y el accidente vascular cerebral. That's right. I think that the pharmaceutical sector is an area where you have two different problems. You have people that take drugs they don't need or they shouldn't take because there's such a culture of utilization. There's marketing pressures. There's a kind of a commercial motive to get people to use drugs. It becomes kind of I think, inappropriate use of drugs. I think that's a problem. And you have people that need drugs that can't get them. So you really have both kinds of problems. Un poco como veis, yo quería reflejar aquí esa diferencia, que hay uso inadecuado de medicamentos, pero es muy diferente según donde estemos. Entonces vamos a ver lo que ocurre aquí, en nuestro entorno. Y voy a proponeros, o voy a comentaros, algunas cuestiones comunes que pasan muchas veces en la no correcta utilización de medicamentos. Y sí que me gustaría que cada uno pensara si alguna vez os ha pasado algo de esto, porque a casi todos nosotros nos habrá pasado al menos alguna de estas cosas, seguro, porque son comunes y porque muchas veces entran dentro de nuestra forma de vida sin darnos mucha cuenta, ¿eh? Fijaros, por ejemplo, no hay muchas veces que el paciente no usa el medicamento del modo que indica el clínico que lo ha prescrito. ¿Por qué? A veces porque no están bien informados, porque por las prisas, por tal por cual, no están bien informados. Pero otras veces sí que están bien informados, pero el paciente en el fondo no está motivado, no se le acaba de creer y no lo utiliza como toca. O bien están bien informados, pero se les ha olvidado, porque a lo mejor les han dado 3 medicamentos diferentes con 3 instrucciones diferentes y al final se han a un lío que no nos llegan a saber lo que tienen que utilizar bien. Otro de los problemas que tenemos es la automedicación, especialmente la que se hace de medicamentos que necesitan una receta o una prescripción. ¿Por qué? Porque se supone que estos son para trastornos más complicados. Los que no necesitan receta, pues se supone, siguen siendo medicamentos, ojo, pero se supone que son para trastornos más leves. Entonces, muchas veces utilizamos medicamentos sobrantes, porque como el sistema nuestro hace que no nos den exactamente la medicación que necesitamos, sino que en la caja puede sobrar, puede tal, la dejamos ahí, cuando nos parece que tenemos algo parecido, nos lo tomamos para ver si nos funciona bien. Eso pasa muchas veces. Hay medicamentos que solo se deberían vender con receta médica y ahora sí que se es muy estricto en esto, entonces normalmente las cosas aquí se están encauzando mejor, aunque sigue habiendo gente que no cumple, como en todas partes. Y luego, mucho cuidado con la compra por internet. Hay compra por internet de medicamentos que sí que está avalada por una farmacia detrás y realmente cumple toda la normativa, pero hay muchísima venta de medicamentos falsificados por internet, que obviamente no cumplen los requisitos, por supuesto legales, pero tampoco de calidad, de control, etc. Entonces, con esto hay que tener cuidado, porque no es lo mismo comprarse una camiseta muy chula por internet y que luego te salga chungui, o no se te estropea la primera lavada, que compres por internet un medicamento y te pueda producir realmente más daño que otra cosa. Entonces hay que tener cuidado. Luego, fundamental, y esto no puedo dejar de insistirlo, el uso inadecuado que hacemos muchas veces de los antibióticos. Tenemos un serio problema de salud por las resistencias que se han generado a medicamentos, especialmente medicamentos de uso hospitalario, que son medicamentos antibióticos muy especiales y que realmente por haber hecho un mal uso de ellos se están generando muchas resistencias. Hay una prescripción excesiva muchas veces para trastornos menores. Ahí tenemos también mucha culpa a los pacientes porque presionamos mucho a los clínicos. Es decir, es que si voy y no me da nada, es que no me da nada, es que no me ha hecho ni caso. Entonces hay que tener cuidado porque no todo lo solucionan los antibióticos. Entonces hay que guardarlos para cuando realmente hacen falta. A veces hay una infradosificación, pensamos que si gastamos menos nos van a costar menos, o hay una sobredosificación porque pensamos que bueno, si es bueno, pues si me tomo el doble de bueno será, me va a curar antes, y es una barbaridad, obviamente, ¿eh? Y luego, muy importante también el tema de los tratamientos interrumpidos. Cuando os prescriban un antibiótico y os digan que hay que tomárselo 7 días,
aunque al día número 4 tú ya te encuentres bien, ya no te duela nada, ya no te duela la garganta si es que tenías ahí una infección, hay que tomarse el antibiótico los 7 días. Porque si no, lo que estamos es enseñando las armas que tenemos a las bacterias, y las bacterias, que son muy listas, aprenden enseguida a defenderse de esa arma que tú le estás enseñando. Porque las deja medio caput, pero no del todo, con lo cual aprenden, ¿eh? Entonces hay que tener mucho cuidado porque se están generando muchas resistencias y puede ser un problema de salud muy importante, ¿eh? Entonces, bueno, hay un programa especial del Ministerio de Sanidad dirigido a todo lo que es el uso racional de antibióticos. Además tenemos las plantas medicinales. Fijaros que yo he empezado hablando de la importancia de las plantas, pero eso no quita que cuando nos automedicamos con plantas, que me recomienda la vecina porque ya se toma una infusión, que le han vendido no sé qué herboristería que es fenomenal, que le va fenomenal, y yo me la tomo, pero estoy tomando otra medicación y no lo digo a nadie, y esa planta puede estar influyendo, interfiriendo, interaccionando con la otra medicación, pues hay que tener mucho cuidado con eso, pueden interferir, y muchas veces creemos que los productos naturales, como son naturales, no van a hacernos nada malo. ¿Sabéis lo que es la estricnina, verdad? La estricnina es un veneno, pero un veneno, vamos, súper mortal. La estricnina es de origen natural, se saca de una planta, ¿eh? Y así os podría decir un montón. Quiero decir que porque sea natural no quiere decir que sea inocuo. Quiere decir que es natural, que si se usa bien puede ir muy bien, pero hay que tener mucho cuidado en cómo se utiliza, ¿eh? No es lo mismo. Uso excesivo de medicamentos relativamente inocuos. Este es un gran problema, creemos, en nuestro mundo. Creemos que hay una píldora para cada cosa que nos pasa. Y entonces, pues, uno está triste, la tristeza es parte de la vida humana, y no es lo mismo estar triste que tener una depresión. Pero, como además frivolizamos mucho, decimos, ay, es que estoy depre. No, no estás depre, estás triste, estás cansado, o estás un poco harto porque hoy el trabajo ha sido un horror y estás agobiado. Pero eso no es tener una depresión. Entonces, a veces trivializamos y buscamos una píldora para cada enfermedad. Entonces, a veces nos medicamos excesivamente para trastornos que probablemente en unas horas o en un día, dejando a nuestro cuerpo reaccionar, funcionaríamos bien. Entonces, bueno, pues también es algo que hay que pensar. Y luego también algo que seguro que alguno de la sala ha hecho o ha pensado alguna vez, es la utilización de medicamentos a veces innecesariamente caros. Es decir, cuando empezaban a aparecer los genéricos, ¿cuántos de nosotros alguna vez hemos pensado, uy, ya no porque me dan este? No me fío mucho, a ver si no me dan el otro que es más caro y yo creo que va mejor, ¿eh? Eso lo pensamos. A ver, cuando un genérico se saca al mercado y se pone para su utilización, están hechos todos los ensayos de bioequivalencia y tiene que demostrar que funciona igual que en los otros comerciales que tienen el principio. Entonces, bueno, pues daros un poco de seguridad en esto, porque sin querer lo hacemos. Igual que lo hacemos en el resto de cosas de nuestra vida, porque lo hacemos igual. Es decir, a ti te ofrecen dos cosas y te dan una más barata y una más cara, y como el bolsillo pica, pues a veces vas a coger la más barata, pero en el fondo dices, ostras, no sé si la más cara hubiera funcionado mejor. En cualquier cosa, pues en esto nos pasa muchas veces también igual. Esta son dos citas de un médico del siglo finales del XIX, principios del XX, que pasaba lo mismo, es que nos decía que si algo nos diferenciaba de los animales es que a nosotros nos gustaba tomar medicamentos y buscar los medicamentos y tal. No será exactamente así, pero sí que era un médico que, fijaros entonces, que tenían muchísimo menos arsenal terapéutico que tenemos ahora, que ahora tenemos un arsenal terapéutico enorme. Ya decía que uno de los primeros deberes del médico era educar a la gente para que no tomara medicamentos en exceso, para que no tomara medicamentos que no necesitara. Y si os fijáis aquí, esto es un poco, pues eso, una viñeta, pero como muchas veces hay algún medicamento que nos está, pues eso, como matizando, ¿no? En todas las edades, cuando somos pequeños, pues la amoxicilina, el antibiótico, porque los niños pequeños pues tienen muchas infecciones bacterianas, tal cual, luego que si tiene que crecer, luego que si llegan a una edad en que hay que quitar, hay que tomarse algo para no tener tanta hambre y poder adelgazar. Fijaros como muchas veces, o el famoso Prozac, que es un ansiolítico, la fluoxetina, pues como, bueno, pues esa obviamente es una viñeta, pero sí que nos da un poco idea de que realmente nosotros en nuestra vida utilizamos muchos medicamentos. Realmente una buena prescripción, ¿qué es lo que tiene que tener? Un equilibrio entre estos 4 objetivos básicos.
maximizar el efecto del fármaco, la eficacia del fármaco, disminuir al máximo, minimizar al máximo el riesgo que conlleva. Todo fármaco puede producir un efecto no deseable, con lo cual hay que manejarlo bien. Todos los fármacos, por seguros que sean, en un paciente concreto puede producir un efecto no deseable, minimizar los costes, y aquí es donde entra un poco lo que os decía antes. Es decir, hay que intentar informar a la población, porque cuanto más informal, más formas tu paciente, va a adherirse mejor al tratamiento, va a entender mejor lo que le estás contando y va también a poder opinar entre dos cosas. Ojo, no digo estar machacando al médico, he visto esto en internet, he visto esto en internet, no me hagas eso, he visto esto, porque eso no es informarse bien, pero sí hay que formarse para poder también participar en esa elección de lo que va a pasar. Por todo ello, estoy casi acabando para dejar un poco de rato al debate, no sé cómo voy de tiempo, pero como hemos empezado un poquito más tarde, aquí serían recomendaciones para uso correcto de medicamentos, y aquí os he puesto simplemente un pantallazo de uno de los muchos folletos que hace el Ministerio de Sanidad y que hacen las consellerías o consejerías de los organismos autónomos para intentar que los pacientes hagamos una buena utilización de los medicamentos, hagamos una utilización segura que nos permita maximizar la eficacia y disminuir al máximo los riesgos que se van a producir. Por último, os he puesto unas diapositivas para que veáis que lo que digo no solo lo digo porque creo que se está utilizando en exceso los medicamentos, sino para que veáis en algunos grupos terapéuticos que he cogido, concretamente he cogido los analgésicos y luego algunos grupos terapéuticos del central, porque el tema de la salud mental y todo eso es un tema problemático ahora en nuestra sociedad, para que veáis cómo se ha incrementado el uso, no el gasto, esto no es gasto, esto es uso de medicamentos, utilización de medicamentos. Estos son gráficas sacadas de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, que hace periódicamente unos informes sobre utilización de medicamentos. Fijaros, en esta son gráficas sobre analgésicos. Esta primera está en dosis diarias definidas por cada 1000 habitantes, y aquí lo que nos ve es la evolución desde el año 2010, no sé si vosotros lo veis bien, pero yo os digo lo que hay bajo, el año 2010 y el año 2021, que es el último año en que se hizo este informe. Fijaros, estos son analgésicos no opioides, es decir, el ibuprofeno, el naproxeno, el metamizol, todos esos analgésicos que nosotros, muchos de ellos los tenemos en casa, en el cajón, en el paracetamol, ¿vale? Esto sería, fijaros lo que ha aumentado la cantidad de dosis diarias del año 2010 al 2021. Si lo pusiéramos actual, aún hubiera aumentado más. Pero fijaros más aún, esto es lo mismo, pero de analgésicos opioides, es decir, de la morfina y de todos sus derivados. Fijaros lo que ha aumentado el consumo, desde 9.000 y pico, casi 10.000 dosis diarias definidas en el año 2010, a casi 21.000 en el 2021. Pero además otra cosa que ha aumentado muchísimo es la utilización combinada de los dos. Y eso no es del todo recomendable, solo en algunos casos está recomendado y sin embargo se está utilizando muchísimo. Se ha triplicado de 4.000 a 12.600, casi 700, es decir, estamos utilizando muchos medicamentos. Pero fijaros más aún, ahora pasamos a algunas gráficas del central, del sistema nervioso central. Fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central. Fijaros los ansiolíticos, tenemos aquí dos bajadas, pero lo que quiero que os fijéis sobre todo es en la tendencia de los ansiolíticos a aumentar. Si pusiéramos hasta hoy, más todavía. Los hipnóticos, ¿qué cantidad de población tenemos tomando hipnóticos? Una barbaridad. Fijaros lo que ha aumentado en los últimos años. Estos datos son accesibles a cualquier persona. Quiero decir que si os metéis en la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios y vais a los informes de utilización de medicamentos, os aparecerán. Os he puesto aquí también que son los antidepresivos. Tiene una interface diferente porque la Agencia Española no ha sacado todavía el informe de los últimos años. Este que tenéis ahí es hasta el año 2013. Fijaros lo que aumentaron del 2000 al 2013. Si pusiéramos la gráfica actualizada, que no la tenemos todavía, se multiplicaría probablemente por 10.
Es una barbaridad lo que han aumentado el consumo, la utilización de fármacos antidepresivos. Alguno cuando sale uno nuevo, fijaros cómo se dispara. No quiero banalizar el tema, quiero decir, la depresión es una enfermedad muy seria, pero obviamente algo estamos haciendo mal, algo no está funcionando cuando están aumentando tantísimo la utilización de estos fármacos. Entonces, bueno, pues representa un gasto muy grande del gasto farmacéutico, no solo en España, en toda Europa, pero España es de los países que va a la cabeza de utilización de antidepresivos. Entonces, bueno, pues se dice que parte de estos que vivimos en una cultura del microondas, del resultado rápido, todo lo queremos rápido, no somos muy resistentes a la frustración, y entonces esto hace que cualquier cosa nos pegue el bajón y que necesitemos algo para salir de ahí, ¿no? Entonces esto pues realmente hay que pensárselo. Es como poner en esta pues la paciente que va y le dice al doctor: discúlpeme doctor, pero ¿dónde se inyecta el colágeno para rellenar el vacío existencial? Es obviamente un chiste, pero sí que muchas veces buscamos en la medicación algo que realmente no es en la medicación donde hay que buscarlo. Quizá hay que poner en marcha otros tipos de terapias u otros tipos de funcionamiento, ¿no? Entonces, sí quería comentároslo. También los antipsicóticos han aumentado muchísimo. Es verdad también que los antipsicóticos se están utilizando ahora como coadyuvantes o ayuda en otras patologías que no son específicamente la psicosis como tal, pero aún así hay mucha utilización de antipsicóticos. Y luego, para terminar, solo os quería poner dos pantallazos, porque datos de nuestra comunidad concretos, tantos como aquí, no tenemos, pero sí pantallazos, pues por ejemplo, del Levante o del ABC, de no hace mucho. Sanidad gasta 175 millones en ansiolíticos y antidepresivos. Y eso iba unido al testimonio de una paciente de 21 años. Es decir, los ansiolíticos y los antidepresivos no los está utilizando solo la gente mayor, los está utilizando la gente joven, los está utilizando los estudiantes. Y a mí eso me preocupa mucho, porque yo oigo a veces a estudiantes nuestros de farmacia o estudiantes de medicina, que van a ser los que en el futuro van a tener que prescribir o no esos medicamentos, y ellos los están utilizando ya para ir a un examen. Y un examen es una situación de estrés, claro que sí. ¿Cómo voy a decir yo que no? Yo también me pasa, a mí sigo pasando muchos exámenes. Pero no podemos afrontar cualquier situación de estrés con medicación. Entonces, al menos dejo para el debate el decir esto. Hay que pensar qué podemos hacer, porque realmente son cifras enormes. Y la Comunidad Valenciana es una de las comunidades que más antidepresivos consumen. Con esta tierra tan bonita que tenemos, esta luz, este sol, este clima, ¿cómo puede ser esto? Si solo con salir al sol tendríamos que estar todos más felices. Pues tristemente está pasando algo que no pueden solucionar solo los medicamentos. Algo más tendríamos que hacer para que los medicamentos ayudaran, porque obviamente ayudan, para que los medicamentos en el momento oportuno solucionan y van muy bien. No estoy diciendo que no, como voy a decir yo eso, que soy farmacóloga, pero si se utilizan en exceso, están perdiendo realmente el uso para el que están hechos. Con esto acabo y ya, pues, perdonad si me he extendido demasiado, para mí hemos empezado un poquito más tarde y ya quedo a contar.